Facebook Live, de YouTube y de Radio Amor 91.9. Es un gusto estar con ustedes hoy desde Colombia, presentando su programa Camino de Vida. Decimos que Jesús sana y salva, y que su promesa es esperanza verdadera. Y a veces nos damos a la idea de creer que en ese plan, si Jesús nos salva y nos sana, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, todo corre por cuenta de Él. Hasta dónde la palabra del Señor nos enseña que tenemos que realizar un trabajo, y que ese trabajo es el mismo que realizó el Señor Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con sus pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras esté con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el viejo se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David mientras tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto,
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos en su segundo capítulo nos muestra cómo a través de su palabra nosotros conocemos mucho de lo que fueron los movimientos que hizo Jesús. Igual que como otros apóstoles nos narran, encontramos una absoluta generalidad de información en donde no podemos vacilar en ningún momento ni dudar que esa fue la historia que escribió Jesús y de la cual nos legaron estos hombres iluminados por la sabiduría de nuestro Padre Celestial. La fe ha hecho que muchos seres humanos se consagren ante la inmensidad de la voluntad divina y que ante la inmensidad de los milagros obtenidos, así como de las realizaciones que han encontrado en su vida después, ha hecho que la palabra divina, la promesa santa en la inmensidad de Dios, se vea a todas luces reconocida y que en cada instante de su existencia, seguida de esta realidad, todo sea diferente y sea único para Él y para quienes pueden conocer lo que Dios ha hecho. Unos hombres que creían y habían sabido de Jesús, y un hombre paralítico, privado de sus movimientos y necesitado de poder caminar, fueron a oír a Jesús. Y viendo que era imposible acercarse a Él en forma normal, lo llevaron hasta el piso de arriba y desde allí lo hicieron descender para estar frente a Jesús, que viendo la inmensa fe de lo que le acompañaba, le dijo que sus pecados eran perdonados. Y ante estas palabras, quienes le oían creyeron que era una blasfemia, pues solo Dios podía perdonar pecados según las enseñanzas de los maestros de esa época. Jesús recibió las quejas y afrentas de los fariseos y sacerdotes, y haciendo uso de su palabra, le dijo al paralítico: ¿qué es más fácil decir, que tus pecados sean perdonados, o decirte, levántate, toma tu lecho y anda? Y para confirmar que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y haciendo esto, el hombre se levantó y caminando tomó su lecho y se fue ante el estupor de la gente que veía y presenciaba esta maravillosa acción de Jesús. La sabiduría divina nos hace estar por detrás de los muchos detalles y acontecimientos que se llevaron a cabo. Y es la expresión de su palabra la que nos lleva a entender el verdadero significado de cada acción divina. Y por eso lo podemos entender. Jesús siguió predicando y enseñando y así recorrió muchos lugares, entre donde escogió a sus discípulos y a ellos les dejaba conocer todo, e igual a los fariseos y escribas que juzgaban el por qué Jesús y sus discípulos comían con los publicanos y pecadores. Y por eso les dijo que Él no había venido a salvar justos, sino a pecadores. Y así sucedió cuando le juzgaban porque no ayunaban. Él les dejó conocer de que no ayunaban porque Él estaba con ellos. Y sí presagió su muerte cuando les dijo que sus discípulos ayunarían cuando Él fuese alejado y fuese quitado de medio de ellos. De esta misma forma explicó cómo no se hace remiendo en tejido nuevo y no se echa vino nuevo en odres viejos. Y ante la acusación de que los discípulos arrancaban espigas en sábado, les recordó que David comió de los panes de la proposición y aún dio de ellos a los que con él estaban. Y les agregó que el sábado, por causa del hombre, es hecho. Sintamos la necesidad de reconocer que Jesús es quien ilumina nuestras vidas. Él es el único que nos da claridad para que podamos entender y posteriormente para que podamos confirmar en nuestro propio interior que somos resucitados en Él, para su verdad, para conocer su promesa, para saber que el Hijo de Dios regresa y para estar preparados así y poner a nuestro cuerpo y alma en condiciones de que Él se sienta satisfecho, que hemos restaurado a través de su fuerza y de su gracia nuestra vida humana y nuestra vida espiritual. Por eso Jesús es Señor de todo y su majestad está por encima de todo.
Hablaremos más adelante de cómo el Señor nos negará si nosotros le negamos a Él. Leamos segunda de Timoteo y basémonos en este escrito para entender cómo es que el Señor narra respecto a cómo Él nos negará si nosotros le negamos a Él. Timoteo, segunda carta, segundo capítulo, versos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La palabra le obviamente se refiere a Cristo, ya que Él es el que murió y el que reina. Ahora, ¿podemos negar nosotros a Cristo? Si no existiese tal posibilidad, Pablo nunca lo hubiese mencionado. Entonces, sí es posible que alguien lo niegue. Nadie debería de negarlo, pero engañado puede estar y ese alguien termine haciéndolo. ¿Qué pasaría en este caso? La palabra no deja espacio a especulación. Si le negamos, Él también nos negará. Para evitar estas claras palabras, muchos se van al verso 13 de este mismo libro y dicen, pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces tratan de usar estas palabras para apoyar que si lo negamos no es para nada serio, porque Él es fiel y en realidad Él no nos va a negar. Pero esa interpretación está obviamente equivocada, porque el verso anterior que leímos claramente dice, si le negamos, Él también nos negará. Lo que el verso 13 de hecho nos dice es que Él es siempre fiel, pero eso no significa que nos acepta después de haberle negado, porque un verso antes Pablo resuelve esta pregunta. Es una comparación entre nosotros si somos infieles y Él, que siempre es infiel. Cristo nunca será infiel. Es posible que escojamos ser infieles, pero Él nunca lo será. Él es siempre fiel y Él es siempre uno. Santiago nos ilumina un poco cuando dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La frase, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, pone en claro que un hermano, y este texto se refiere a hermanos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad, significa que puede errar en enseñanza y desviarse, como los gálatas que querían seguir la ley con el objetivo de justificarse o ir en pos de prácticas pecaminosas. Considerando lo último, no estamos haciendo ni estamos hablando de un pecado mientras andamos en el camino de la verdad. Más bien estamos hablando de alguien que se extravía de la verdad. Se extravía de la luz y ahora anda en la oscuridad. Por lo cual es posible que alguno de entre nosotros se extravíe de la verdad. Desafortunadamente, sí lo es. Santiago dice que si un hermano hace que vuelva otro de estado en que se había extraviado de la verdad, salvará su alma de la muerte. El pasaje que habla sobre la muerte del alma aclara, si dicha persona no vuelve al final, no tendrá la vida eterna, sino totalmente lo contrario. Y esto a pesar de haber estado en el camino correcto. La misma verdad también la encontramos en otros lugares de las epístolas. Por eso en Romanos 8,
podemos leer, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. También en Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cosechamos la vida eterna cuando corremos la carrera de la fe, sembrando en el Espíritu y a una nueva naturaleza. Pablo es muy claro, aquel que siembra en el Espíritu cosechará la vida eterna. Esto no significa que no pequemos o no cometamos fallas. Nadie está libre de ello. Sin embargo, son dos errores que cometemos mientras andamos el camino. Perseguimos el vivir una vida justa y algunas veces es posible tener episodios de pecados. Pero son solo eso, son solo episodios, no algo que verdaderamente practicamos como un estilo de vida. Sin embargo, si básicamente viviéramos una vida de pecado, caminando sin ley, viviendo habitualmente y como estilo de vida de acuerdo a la carne, entonces cosecharemos de lo que sembramos. Y conforme a lo que leímos, sería una horrenda expectación de juicio y de hervir de fuego que ha de devorar a los adversarios. Algunos podrán preguntarse, ¿pero por qué? ¿Acaso la salvación no es por la fe? Sí, lo es. Pero la verdadera fe y vivir de acuerdo a la carne nunca van de la mano. Se excluyen una a la otra. No podemos estar en ambas al mismo tiempo. No podemos estar pecando en la carne y al mismo tiempo diciendo que tenemos fe en Cristo y en su palabra y en su promesa. Por eso, algunos abandonarán la fe. Primera de Timoteo nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si alguien que vive de la fe nunca pudiera abandonarla, entonces también sería imposible abandonarla para estas personas a las cuales el Espíritu está hablando aquí. Pero obviamente esto no es imposible. ¿Cuál es la situación que sucede en tu caso? Cayendo víctimas de falsos maestros, los cuales a su vez son instrumentos de espíritu engañadores. Y eso es lo que debemos reflexionar. ¿Qué es lo que estamos nosotros siguiendo? Si seguimos una tradición, si seguimos una religión, si seguimos una persona que ocupa una posición dentro de lo que es el espíritu de una iglesia, no estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo a esa persona, estamos siguiendo a esa iglesia, estamos siguiendo a esa tradición. Pero cuando el Señor nos dice que nosotros debemos ir adentro de nuestra conciencia y buscar la verdad de nuestro Padre Eterno, tenemos que reflexionar y darnos cuenta que esa palabra está en su palabra y que solamente en su palabra debemos creer y debemos llenarnos de fe para que creyendo entremos a participar de las revelaciones que el Señor nos hace. No podemos en ningún momento seguir imaginándonos que siguiendo a alguien o a algo vamos a encontrar un camino correcto.
Tenemos que llegar a la verdad de la verdad, no a la verdad de los que quieren crear una verdad. Solo Dios en Cristo Jesús es la verdad absoluta. Y por eso nuestra esperanza está en Él. Entendamos que se habla a veces de dos grupos de falsos maestros. Aquellos que pervierten la gracia de Dios y la convierten en una licencia para la inmoralidad. Y aquellos que ofrecen y promueven una falsa humildad y una adherencia a cosas que Dios nunca planeó. Ambos tienen su conciencia cauterizada, como dice la palabra, y por eso no tienen ningún límite. Parecería que los falsos maestros del pasaje anterior pertenecen al segundo grupo que promueve falsa humildad. Esto es, aquellos que promueven venir a Dios supuestamente a través de tales cosas como abstinencia de alimentos o negarse al matrimonio. Esto en verdad es muy relevante. De hecho, fue solo unos cientos años después de que Pablo escribió lo anterior en el concilio de Elvira, en el año 306 después de Cristo, cuando de acuerdo al canon 33, todos los obispos, presbíteros, diáconos y todos los otros clérigos se debían de abstener de sus esposas y de no tener hijos. Y de esa forma se abrió el paso a la obligación del celibato, el cual después se convirtió en un requerimiento para ministros de algunas denominaciones dentro de algunas iglesias. Los falsos maestros siempre extraviarán a la gente. Tenemos que tener cuidado de conocer qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos entrando a conocer por boca de otros. Es imposible tener cuidado si por nosotros mismos no sabemos lo que la palabra de Dios dice. Leemos la Biblia por nosotros mismos, sin los lentes de las doctrinas que apreciamos o básicamente basamos nuestra fe en lo que otros dicen de la palabra de Dios. Hay muchas doctrinas apreciadas que la gente tiene y es triste decir que no leen la Biblia por sí solos porque les dijeron que si alguien que les enseñe, ellos no entenderían. Solo ven esas verdades si se ponen los particulares lentes de la interpretación de la Escritura que alguien les ha dado. Pero la Escritura se interpreta a sí misma, no necesita de ningunos lentes especiales ni extraños. La exhortación que podemos hacer desde este momento es que tomemos nuestra Biblia y leamos, enfocándonos en lo que el texto dice sin filtrarlo a través de teorías o de doctrinas teológicas que hayamos escuchado. Dios dice lo que dice, Dios dice lo que quiere, Dios dice lo que manda, y Él quiere decir a lo que en cada punto Él se refiere. Si una doctrina particular está en la Biblia, la tenemos que ver claramente en la forma como la estamos leyendo. Pero si una doctrina solo puede verse a través de los lentes de la interpretación de las Escrituras, habría que tener mucho cuidado en considerar esa doctrina como una doctrina bíblica, como una doctrina revelada por el Padre Eterno, o como una doctrina que alguno de sus hombres seleccionados de entre esa multitud de seres humanos dejaron plasmado el pensamiento divino. Nos han enseñado que solo a la perfección de la palabra de Jesús es que debemos acogernos y debemos señalar nuestro paso siguiente para que en Él seamos cobijados, para que Él nos ampare, nos dé sabiduría, nos dé tranquilidad de conciencia y seguridad de que estamos marchando por el camino correcto. Yo los exhorto, mis hermanos, para que todos podamos ir a la palabra santa, para que en base única de lo que es su texto y su mensaje, obremos para santidad, para gloria del Padre Eterno y del Señor Jesús. En unos segundos regresamos para que oremos juntos por tantas cosas que requerimos. Se lo pedimos al Señor después de unos mensajes.
Vamos a orar pensando en que nuestros países necesitan tanto de nuestra oración. Los seres que están gobernando están desvirtuándose completamente de lo que son sus promesas, promesas hechas a través de esa política de engaño y muchas veces socorridos por cosas que no van a hacer ni que jamás piensan hacer. Por eso pidamos al Señor que nos dé gobernantes crédulos, sabios, que estén preparados y que estén dispuestos a seguir la palabra del Señor, para que sus enseñanzas, cada uno de los atributos que salen de sus mentes, pueda brindarnos pasos que realmente nos lleven hacia el conocimiento de la verdad. También te pedimos, Señor, por todos aquellos lugares que en América Central están siendo en este momento abatidos por las aguas de un huracán, por todas aquellas víctimas que ha dejado en su recorrido, por todos los lugares, Señor, en donde han despedazado totalmente la infraestructura de muchas ciudades y pueblos. Te pedimos para que tú en tu gracia, Señor, restaures todo lo que ha sido maltratado por el hombre, que a conciencia propia ha querido que la naturaleza obre contra él. Te pedimos, Señor, también por todos nuestros seres queridos, donde quiera que se encuentren, para que tú los bendigas, para que tú los acompañes, los fortalezcas en su lucha. A todos, Señor, para que nos des tu gracia y nos permitas ver que solamente está el sendero claro, para que podamos en él caminar y, tomados de tu mano, podamos llegar al destino que tú tienes planeado en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor Santo, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, gracias por su atención, por tu sintonía. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiera revelarte. En Él hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tus seres queridos, con tu familia, con tus hermanos, con tus semejantes. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesucristo. Él es tu Salvador eterno. Si tienes mensajes, si quieres dialogar con nosotros, si quieres presentar tu testimonio, si deseas tener algún comentario, por favor llámanos al 225-205-2421 o 225-725-3646. Al igual puedes escribirnos caminodevidaconGB@gmail.com. Deseamos que haya paz, alegría, dicha, felicidad, paciencia, justicia, tranquilidad y confianza. Sobre todo fe y amor en Cristo Jesús. Les deseamos un lindo día, un resto de tarde muy feliz para que nos escuchen mañana, lleno de bendiciones, un día en el Señor. Y para todos, muchas gracias. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.